Bien. Se está grabando la llamada. Por ahí debería ir acá arriba, ¿sí, no? Así como modo presentación de ese lado. Pero vos no Queda así. pero es que vos no lo usaste el que yo te di. No, porque no sabía cómo ponerlo, a ver si no... Sí, Sí, pero mirá que esto ya estaba acá, yo solo había guardado sí, ahí lo abrí desde ahí. Va a quedar grabado, es una lástima, pero esto te pasa cuando se me caso. Es que no Me deja muy mal parado la afirmación. desde ahí. Después se edita. Gracias. No entendía. Después se edita. Pero pará, porque me parece que están compartiendo. A ver, se puede ver vos cuando lo tenés abierto. Sí, a ver. Sí, acá no se está viendo. No se está viendo. Permiso. Permiso. Porque no había puestos. Porque es toda la pantalla cuando compartís. Ok. Ahí va. Ahora sí. A ver, Ahí en ver. pasamos una diapo a ver si se ve. Espera. Bueno, ya sabemos que los primeros minutos tenemos que borrar. Ahí va. 14, clima de... Poco bien. Ahora sí. ¿Listo, doctora? Sí. La escuchamos. Bueno, yo soy María Jazmín Cosenso, más conocida como Jazmín, residente de primer año de la Nueva Clínica del Niño, y voy a hablar sobre trombosis venosa profunda. Voy a comenzar con el caso clínico de un paciente masculino de 8 años de edad que consulta el día 7 del mes pasado, o sea, del mes de mayo, acompañado por sus padres por presentar dificultad respiratoria de inicio brusco por la madrugada. Es evaluado en primera instancia por la médica de guardia, quien realiza una serie de rescate con 3 pastas de salbutamol y 2 de bromuro de hiperdropio, asociados a oxigenoterapia con una máscara de servorio a 15 litros minuto. Luego de la serie de rescate, el niño persiste con dificultad respiratoria, presenta tiraje generalizado y continúa con requerimiento de oxígeno. Se interpreta el cuadro como una crisis asmática grave, con hipoxemia, y se decide internación para estudio y tratamiento. Quería recalcar acá los antecedentes del paciente, y dentro de eso tenemos que el año pasado, o en el año 2025, había cursado una internación que había requerido asistencia respiratoria mecánica en la unidad de cuidados intensivos durante 8 días. Y que a su vez, de esa internación, había tenido otras internaciones por cuadros de similares características. O sea, un niño que reiteradas veces presentaba exacerbaciones respiratorias. Ahora, vamos a aprovechar a hacer un comentario. Siempre que internan un paciente y el interrogatorio pneumático, ¿verdad? Y el interrogatorio salga que tuvo terapia intensiva, ¿sí? Ese es un paciente de alto riesgo. Sí. Ese es un asmático de alto riesgo. ¿No te da? Bien. Al ingreso a piso, presentó taquicardia, taquipnea con 48 respiraciones por minuto, tenía mala mecánica ventilatoria con tiraje universal, sibilancias audibles sin estetoscopio, y a la auscultación también presentaba relés crepitantes. En primera instancia se indicó ayuno, un plan de hidratación parenteral a 1500 por metro cuadrado, se inició o se continuó la oxigenoterapia con la máscara de reservorio a 15 litros minutos, se realizó un push de corticoides con hidrocortisona a 8 miligramos kilo y de mantenimiento a 2 miligramos kilo. También se indicó el sulfato de magnesio a 50 miligramos kilo y quedó de forma pautada o regla los 3 puffs de salbutamol cada 3 horas y 3 de bromuro y hiperdropio cada 6 horas. Y se realizaron estudios complementarios, en principio la radiografía de tórax y el laboratorio con un estado ácido base y un ionograma. En el estado ácido base se puede ver un pH de 7,4, un dióxido de carbono de 102, sí, un exceso de bases de menos 6,5 y un bicarbonato de 26,3. Y después el iono, que se encuentra dentro de parámetros normales, 139, 4,2 y 97. El paciente no evolucionó favorablemente y continuó tanto con mala mecánica ventilatoria y también presentó signos de shock, por lo que se presentó a los médicos de terapia intensiva y en conjunto se decidió su pase a la misma, donde permaneció durante 11 días. Bueno, en terapia intensiva, ahora voy a hablar un poquito más de qué actitudes se tomaron, pero recibió asistencia respiratoria mecánica nuevamente y se realizó colocación de un acceso venoso central en vena femoral izquierda.
Bien, al ingreso en la unidad de terapia intensiva presentó un deterioro del estado de conciencia con tendencia al sueño, pulsos que estaban presentes y eran simétricos, pero con un relleno capilar de 3 segundos. Presentaba también oftalmos, una frecuencia cardíaca que continuaba en aumento con una frecuencia de 154 y respiratoria de 50 respiraciones por minuto con una expiración prolongada, una saturación del 93% con la máscara y una TDA de 110/70. Al inicio se hicieron 2 expansiones, la primera razón de 20 mililitros kilo y la segunda 10 mililitros kilo. Se decidió colocar asistencia respiratoria mecánica, con la cual permaneció durante 7 días y posteriormente se realizó un descenso escalonado del oxígeno. También se colocó, como dije anteriormente, el acceso venoso central en vena femoral izquierda, que se mantuvo hasta el 18/5, que realizó su pase a piso, y también se colocó un acceso arterial radial. Recibió tratamiento antibiótico endovenoso con ampicilina sulbactam y con claritromicina. Y el día 18 realizó su pase a piso para continuar el descenso de sedonalgesia. Bien, acá acorté estos 2 días hasta el 20, en realidad ingresó ya aire ambiente, el paciente se encontraba en buen estado general, pero cuando se realiza la evolución del paciente en la mañana, nos encontramos con un paciente que estaba clínica y hemodinámicamente estable, afebril, que tenía una buena mecánica ventilatoria, ya tenía una buena entrada de aire bilateral, no se presentaba ruidos agregados, pero que en la totalidad del miembro inferior izquierdo presentaba edema con Godet positivo. En primera instancia se charló obviamente con las médicas coordinadoras y se resolvió realizar una ecografía Doppler del miembro inferior afectado, recibiendo el siguiente informe, que evidenciaba que la vena femoral común se encontraba dilatada, no era no compresible y no había flujo de señal Doppler, interpretando el cuadro como una trombosis venosa profunda. Acá no tenía imágenes de la ecografía porque se realizó con una ecografía portátil, pero sí pude recibir una imagen de los miembros del paciente que evidencian el aumento del diámetro de la pierna. No sé si fue tomada el primer día que se percató de este aumento de diámetro, pero acá en los días posteriores aún se observaba el cambio en cada miembro. El izquierdo obviamente es el afectado y se ve también marcas que se realizaron para tomar las mediciones diarias del paciente e ir comparando y ir viendo la evolución del mismo. Bien, en ese momento se realizó una interconsulta con el servicio de hematología, en este caso el doctor Gómez, quien indicó realizar un laboratorio con un coagulograma, con la medición de dímero D y fibrinógeno, y el comienzo del tratamiento con enoxaparina a razón de 1 miligramo kilo cada 12 horas por vía subcutánea. Y los controles con el factor anti-10 cada 72 horas para titular la dosis necesaria que se encuentre o que llegue al rango terapéutico que necesitábamos para el paciente. Acá puse los laboratorios obtenidos del 20, con un coagulograma que tenía valores normales. La enoxaparina tiene 2 bolsas. Sí. Una de tratamiento Sí. y otra de profilaxis. Claro. Y a su vez, tiene, en ese mismo esquema, tiene 2 categorías, menores de 3 meses y mayores de 3 meses. Bien, sí. El dímero D, que en este caso estaba aumentado, el valor normal es menor a 500, y este paciente presentaba un dímero D de 740. Para recordarles, el dímero D es un producto de degradación de la fibrina, por lo tanto, en estos pacientes suele estar aumentada, pero es importante tener en cuenta que si bien es un método muy sensible, es poco específico porque puede estar aumentado en otros procesos infecciosos o inflamatorios también. Y el fibrinógeno, que también había dado sobre el valor normal, que forma parte de la cascada de la coagulación. Y se realizó obviamente la interconsulta, en donde el hematólogo dejó pautado el ajuste de la dosis mediante los resultados del factor anti-10, que es lo que le nombré anteriormente, buscando un rango terapéutico de 0,5 a 1 unidades por mililitro en muestras que se toman estotel. El valor que se toma como referencia varía cuando se toma la muestra después de utilizada la enoxaparina. Si se toma entre las 4 y 6 horas posteriores a la inyección, el valor de referencia es de 0,5 a 1, y si se toma entre las 2 horas y las 6 horas, el valor puede ser entre 0,5 a 0,8. Bien, acá hice un breve resumen de lo que fueron los días posteriores del paciente. Presentó una disminución progresiva del diámetro del miembro afectado,
Esto requirió ajuste de la dosis de enoxaparina, llegando a valores de antivirus terapéuticos a una dosis de 17 miligramos por la mañana y 16 miligramos por la noche. El día 2 del 6, por buena evolución clínica, buena tolerancia al tratamiento con la enoxaparina y logrando valores de referencia de anticuerpos anti-10, se indica el alta sanatorial con pautas de alarma, obviamente, teniendo en cuenta los efectos adversos del fármaco utilizado, y el control con pediatra de cabecera y con el seguimiento con el servicio de hematología, en este caso con el doctor Gómez. Y ahora vamos al tema que nos compete en esta charla, que es la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es la aparición de un coágulo, principalmente conformado tanto por glóbulos rojos como con plaquetas y fibrina, en el sistema venoso profundo. Forma parte de lo que sería la enfermedad tromboembólica venosa, que también abarca lo que es el tromboembolismo pulmonar. Entonces, estas dos patologías, tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, se conjugan o se forman lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. Es un proceso desencadenado por la activación de la coagulación como consecuencia de una desregulación o pérdida de los mecanismos inhibitorios que en circunstancias fisiológicas impiden la formación del trombo. Ahí lo que actúa, el endotelio es un órgano de lo más extenso que hay, igual que la piel, ¿sí? Y en el endotelio se juntan la inflamación y la coagulación, ¿sí? O sea, es posiblemente el daño endotelial que produce el cuerpo extraño, es el que genera todo ese desbalance. Sí. Bueno, y ahora vamos a la fisiopatología de la enfermedad, que tiene la conocida triada de Virchow, que la conocemos desde nuestras épocas en la facultad, que tiene en cuenta la lesión endotelial, como mismo dijiste, puede ser, por ejemplo, por un cuerpo extraño, la estasis sanguínea y el estado de hipercoagulabilidad. La estasis sanguínea puede darse, por ejemplo, en un contexto de inmovilización prolongada también. Entonces, ¿qué causas conocemos acerca de esta patología? Cirugías recientes, traumatismos en extremidades inferiores, la inmovilización prolongada, como también dije, patologías de base como obesidad, la utilización de anticonceptivos orales, esto en general, no solo en niños, el embarazo y el puerperio, y el acceso venoso periférico. Dentro de la clínica que podemos encontrar en estos pacientes tenemos dolor, obviamente en pantorrilla, cuando se produzca el proceso o donde se produzca el trombo, que puede ser tanto en miembros inferiores como superiores, dolor o sensibilidad en la pantorrilla, inflamación, enrojecimiento o también cianosis, calor local, y también podemos ver que el paciente nos refiere sensación de pesadez, hormigueos, calambres, entre otros. Bueno, acá está un poco resumido en el cuadro, el dolor en pantorrilla, el edema en miembro inferior o edema en miembros, también en miembro inferior, el cambio de coloración y al examen físico que podemos encontrar, el aumento del diámetro, la dilatación superficial de las venas, el signo de Homans, que es una maniobra clínica en donde se realiza la extensión del miembro y rotación externa del pie y se produce la inflamación y el enrojecimiento del miembro, y palidez o cianosis del miembro inferior. También acá en el cuadro resalta la clínica del tromboembolismo pulmonar, que de paso la vamos a repasar. Podemos encontrarnos con un paciente que tiene disnea súbita, dolor torácico, tos, que puede presentar hemoptisis o directamente un síncope, y que al examen físico va a estar taquicárdico, taquipneico, puede presentar hipotensión ortostática, hipoxemia, puede encontrarse directamente en situación de shock, puede también presentar ingurgitación yugular y uso de músculos respiratorios accesorios. Bien, el diagnóstico a tener o la metodología de estudio de estos pacientes, en primer lugar, la clínica, que es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para sospecharlo. Dentro de la clínica, lo que dije recién, el dolor, la pesadez, el enrojecimiento, el hormigueo, la presencia de calambres, el aumento del diámetro y los métodos complementarios. Tenemos métodos complementarios de laboratorio, principalmente el dímero D, que como les dije, es un producto de degradación de la fibrina y va a aumentar, pero es muy sensible pero poco específico, y las ecografías y las imágenes, dentro de las cuales tenemos la ecografía doble color, que es la más importante. ¿Por qué? Porque es barata, es fácil de utilizar, no requiere irradiación al paciente, no requiere sedación, pero como principal contra es que es operador dependiente.
Y después otros estudios que podemos realizar, tenemos la venografía, que básicamente es una radiografía con contraste, la flebotomografía, lo mismo, es una tomografía axial con contraste de los vasos, y resonancias nucleares magnéticas, entre otros estudios. Pero, nada, recalcando esto, que el primer estudio que se suele solicitar es la ecografía Doppler, ¿sí? Y otra cosa que quería decir de la ecografía Doppler es que tiene alta sensibilidad para miembros inferiores y viscerales de abdomen, no así tanta para miembro superior, ¿sí? O sea, puede no detectar el trombo en miembros superiores. Bien, y acá quería hablar un poco de complicaciones y quería nombrar las dos más importantes, y la primera que nombro es por ahí la que menos tenemos en cuenta porque no conocemos tanto, que es el síndrome postrombótico, y básicamente es un trastorno que se produce por el daño, que puede ser en las válvulas venosas o directamente en los vasos de las venas, en las paredes venosas, perdón, por la cicatrización producida por el proceso inflamatorio que se produce al principio. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Como una trombosis venosa profunda, es decir, tenemos enrojecimiento, hormigueo, pesadez, dolores, calambres, lo mismo que una trombosis venosa profunda. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, teniendo en cuenta el antecedente del paciente de haber tenido una trombosis venosa profunda, y dentro de los tratamientos, que ahora voy a hablar del tratamiento farmacológico, pero de los no farmacológicos que podemos tener en cuenta en estos pacientes, tenemos los ejercicios de movilización, la elevación del miembro y las medidas de compresión. Y después, nada, hablar un poquito sobre el tromboembolismo pulmonar, que por ahí es algo que solemos conocer un poco más, que es la fragmentación y migración del trombo por la circulación sanguínea, que avanza en el sentido del flujo hasta llegar al corazón y de ahí a las arterias pulmonares. Y las posibles complicaciones que puede conllevar, por ejemplo, un infarto pulmonar. Ahí es importante en pediatría, adultos también, pero en pediatría más, saber si hay indemnidad de los ciertos interventriculares, Claro, sí. O interauriculares. Claro. De hecho, se discute pacientes con alguna cardiopatía de base. ¿Cómo se maneja eso? Porque eso qué puede hacer. Aumenta el riesgo de, sí. Claro, ¿no? Pero que te vaya a la cabeza. Claro, sí. O de, sí, sí, te va al sistema arterial y te va a... Sí. Claro. Eso es importante. Bien. Con respecto, yo hice una cosa sobre la epidemiología. Es considerada una de las grandes epidemias hospitalarias del siglo actual. ¿Sí? Sí. No es una complicación que se dé acá. Es una complicación de un procedimiento que es un procedimiento que incluso en algún punto, aunque hoy se limita con la ecografía, la recomendación, hay un momento que el procedimiento de esas ciegas, los catéteres salvan muchísimas vidas. Sí, sí. Digo porque a veces se discute siempre... con hematología y otro punto de vista. El proceso hay que verlo global. Obvio, siempre hay que evaluar el riesgo beneficio. El se hubiera muerto. Claro. Entonces hay que mirar todo eso. Incluso hay lesiones que son severas, el tromboembolismo. Pero es considerada una de la gran epidemia del siglo XXI de las instituciones de salud, es el la enfermedad tromboembólica asociada a catéteres. Sí. Amén de eso, también en la población de adultos, como vos nombraste, y a veces acá uno lo duda cuando hay chicos grandes, adolescentes, el éxtasis de por sí es un gran factor. Si van a la institución de adultos, van a ver que están todos con el oximarina, o la cálcica, no sé qué, pero están todos con profilaxis, pacientes que están mucho tiempo acostados. Bien, todo esto, hasta acá hablé un poco de generalidades, tanto en niños como en adultos, pero ahora quería hablar un poco sobre la epidemiología de niños. ¿Qué pasa con la trombosis venosa profunda en pediatría? Es una enfermedad rara, de creciente reconocimiento, como dijo Juan, y consecuencias a largo plazo potencialmente mortales. El factor precipitante más común es la presencia del dispositivo de acceso venoso central en el 80 o el 85% de los casos de los pacientes que presentan una trombosis venosa profunda. Y los grupos etarios más comúnmente afectados son los niños más pequeños, son los neonatos y los adolescentes. Te las cuento. Bien, y acá, y acá también un poquito. Claro, él iba contando y yo iba contando. Y otros datos que me quería tener en cuenta también para contarles es que el tiempo comprendido durante la internación, comprendido entre los 6 días y los 14 días, es el periodo de tiempo de mayor riesgo de presentar una trombosis venosa profunda,
Obviamente va a depender a su vez del contexto del paciente, de las comorbilidades que presente, de la severidad de la enfermedad por la que se encuentra internado. Otra de las cosas que te quería recalcar es que puede cursar de forma sintomática, por lo que hay que tener alto índice de sospecha para diagnosticarlo. Obviamente nosotros al estar en un ambiente hospitalario y al estar a la par de una terapia intensiva, podemos estar más al mano y conocer la epidemiología o la cantidad de veces que se suelen presentar trombosis venosa profunda, así que lo podemos evaluar y también tenerlo en cuenta siempre, porque nosotros tenemos muchos pacientes que pasan a piso desde terapia y que han tenido accesos centrales, entonces tenerlo en cuenta siempre es algo importante que quería recalcar. Después también quería recalcar que estudios actuales demuestran un aumento de los factores de riesgo que antes se relacionaban más a adultos, como la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, ahora se encuentran siendo parte de comorbilidades que tienen los pacientes que se internan y que posteriormente presentan una trombosis venosa profunda. Sí, y como había dicho anteriormente, que está asociada a complicaciones a corto plazo como la obstrucción local y la producción de émbolas, y otros a largo o mediano plazo, que es la falta de resolución del trombo y el síndrome postrombótico del que les hablé anteriormente. Bien, ahora sí, yendo un poquito a los tratamientos, y quería hablar o contarles en primera instancia que hay muy pocos estudios en niños sobre las terapias anticoagulantes, y muchas de las terapéuticas que se utilizan hoy en día son terapéuticas que se realizan en adultos y que se extrapolan y se realizan en niños, y es una prueba y error en realidad. Hoy en día se están realizando varios ensayos clínicos, pero las muestras de pacientes suelen ser muy pequeñas y los pacientes que se tienen en cuenta tienen en cuenta muchos factores de exclusión. Por ejemplo, no se tienen en cuenta pacientes que fueron recién nacidos pretérmino, no se tienen en cuenta pacientes menores de 6 meses o que presenten alguna otra comorbilidad. Entonces, si bien se están realizando ensayos clínicos, no se sabe cuánto se van a poder extrapolar a la población general esos ensayos. Bien, tenemos las heparinas no fraccionadas, la sódica y la cálcica, que tienen como mecanismo de acción, acá voy un poco en la farmacología, pero para repasar, se unen a la antitrombina y provocan un cambio conformacional en la antitrombina que favorece su capacidad inhibitoria sobre los factores de la coagulación, principalmente sobre el factor 2 y el factor 10. ¿Qué tiene como contra las heparinas? Bueno, primero con los beneficios. Como beneficios son drogas ampliamente estudiadas y ampliamente utilizadas, pero que tienen como contra, en especial las no fraccionadas, que tienen una unión a proteínas plasmáticas muy amplia, por lo que su farmacocinética es muy poco predecible y eso hace que necesiten de un monitoreo frecuente, ¿sí? También otra contra que tienen es el método de administración, que se pueden dar solo por vía endovenosa o por vía subcutánea. Ya tenemos que dejar de tener en cuenta que estamos trabajando con niños y que muchas veces eso condiciona la terapéutica del paciente, ya sea por la comodidad de la familia o la comodidad del mismo paciente. Después tenemos las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina y la dalteparina, que actúan directamente inhibiendo al factor 10, siendo más específicas. Estas no tienen la unión inespecífica a proteínas plasmáticas, por lo que tienen una farmacocinética más predecible, y necesitan un monitoreo menos frecuente por esto mismo. Tienen también como contra la utilización que se puede dar por vía subcutánea o endovenosa también, y como pros tienen que tener menos efectos adversos asociados, principalmente la trombocitopenia inducida por heparinas, y que tienen pocas interacciones con otros fármacos. Eso también es un dato positivo a tener en cuenta. Después tenemos los anticoagulantes orales, como la warfarina y el acenofumarol, que son antagonistas de la vitamina K y por lo tanto disminuyen los factores K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este fármaco, la utilización de estos anticoagulantes? Que necesitamos que se depure los factores K dependientes de la sangre, por lo tanto vamos a tener un comienzo de acción recién a las 72 horas de utilizado. Así que si nosotros vamos a hacer una conversión de un paciente que estaba utilizando, por ejemplo, una heparina de bajo peso molecular, y si queremos que se vaya con un tratamiento anticoagulante oral, tenemos que seguir con ambos tratamientos durante 72 horas hasta poder sacar la secuencia. Y otros de los datos que tenía, que me gustaría recalcar, es que tienen múltiples interacciones con otros fármacos, dentro de los cuales tenemos antibióticos, y también tienen interacciones con alimentos.
Otra contra que tienen es que no tienen una formulación líquida actual para poder usarla en niños, y que como dato positivo, esto, que al ser específicas no requieren ajustes y al no tener una depuración renal no requiere ajustes de dosis en caso de un paciente con insuficiencia renal. Y acá vamos con la estrella del trabajo, que son los anticoagulantes orales directos, dentro de los cuales tenemos el Dabigatran, que se une directamente a la atromina y la inhibe, y después tenemos el Rivaroxaban y el Apixaban, que se unen directamente al factor 10 activado. Son estas drogas que yo les comenté que se estaban estudiando actualmente en los ensayos clínicos y que han demostrado en estos ensayos un aumento de la tasa de resolución del trombo, una disminución en la recurrencia del trombo, un buen perfil de seguridad con disminución de los efectos adversos normales de los anticoagulantes, como lo son las hemorragias, por ejemplo, pocas interacciones con otros alimentos y fármacos también. Al ser tan específicas, tienen en cuenta esto que no requieren un control constante, como las heparinas, y para mí uno de los factores más importantes a tener en cuenta en nuestra población, o con los que trabajamos principalmente, que es la administración oral. ¿Cuál es la principal desventaja? La falta de estudio en niños, como dije anteriormente. Se están realizando ensayos clínicos, pero las poblaciones utilizadas como muestra tienen características muy excluyentes, por lo tanto no se sabe cuán fidedignos van a ser los resultados para extrapolarlos a la población general. Después hay casi todo lo que nosotros estudiamos está estudiado en adultos. Sí. Casi todo. Sí. Por más que vos digas pediátrico arriba, cuando vos ves un autor, qué bibliografía utilizó, ya ves que la bibliografía de que se usó, ya no es que Claro. hay una adaptación, casi todo. Sí. Tenemos un delay de muchos años Sí. de lo que se investiga en adultos y lo que se investiga en pediatría. Tiene que ver con la incidencia de las patologías en la población adulta, mucho mayor, y porque, bueno, por las consideraciones éticas de la investigación en niños. Sí. Pero también hay otro tema, ¿sí?, que es importante nosotros que estamos tratando de introducirlos a todos ustedes como residencia del mundo de la investigación, ya todos saben que estamos avanzados en esos proyectos, es un tipo de investigación que hacen sobre todo los gobiernos, ¿sí? La privada también lo hace, ¿sí? Se llaman las evaluaciones de las tecnologías sanitarias, porque todos esos beneficios, ¿sí?, que yo no los dudo, tienen que ser también costos efectivos, Sí. ¿sí? Vos para tener esos beneficios no podés incrementar infinitamente los gastos del sistema de salud, ¿sí? Hoy hay una conversación, un diálogo entre lo que son los derechos colectivos de los derechos individuales, Claro. ¿sí? Y hay un conflicto, porque si a vos te doy el fármaco más caro a vos, Porque se puede después, administrar vía oral. después el resto recursos del sistema. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Es decir, yo no te puedo cambiar de medicación que vale 1, otra vale 10, y el beneficio de bajar de 28 a 26, una complicación. Lo es estadísticamente significativa, pero desde el punto de vista de la tecnología sanitaria, Claro, a nivel salud. no tiene sentido, ¿sí? Porque si no, corremos sin entrar en los laboratorios. Sí. Es algo que usted debe tener en cuenta. Bueno, por eso es que hoy en día todavía se siguen utilizando también las heparinas, porque a diferencia de los anticoagulantes orales, como la warfarina y el acero fumaral, son mucho más económicas que esas terapéuticas. Llegará el momento de migrar, sí, seguramente. Sí. Bueno, condiciones a tener en cuenta del paciente: el estado clínico, las comorbilidades que presente y la preferencia tanto familiar como personal. Y después del fármaco, la posibilidad de ingesta oral, que era lo que veníamos hablando, y la necesidad de monitoreo. Nosotros, en un paciente que vive en el medio del campo, que va a hacer un tratamiento con anticoagulante, no vamos a elegir un fármaco que requiera de un monitoreo constante porque sabemos que no se va a poder cumplir. Entonces es como poner en la balanza tanto los requerimientos del paciente como las posibilidades que le podemos brindar nosotros, ¿sí? La duración del tratamiento es otra cosa que se continúa en estudio. Hoy hay una disyuntiva entre los tratamientos más cortos, de 6 semanas, y aquellos que los que se venían usando, que eran los de 3 meses de terapia mínima, pero podrían ser entre 3 y 6 meses, y a veces
se aumentaba hasta 1 año de tratamiento. ¿Por qué esta disyuntiva? Porque el tratamiento más corto, obviamente, mejora la calidad de vida del paciente, pero hay pacientes de riesgo en los que yo no me puedo asegurar que un tratamiento de 6 semanas sea efectivo. ¿Y en qué casos entonces no es efectivo y preferimos un tratamiento de 6 meses? En pacientes que hayan presentado un tromboembolismo pulmonar, aquellos que tengan una trombosis venosa profunda recurrente, en aquellos en las que luego de 6 semanas de tratamiento el trombo persiste, aquellas trombosis que están asociadas a pacientes que están cursando una enfermedad oncológica, y pacientes con otros trastornos de la coagulación asociados, puede ser una trombofilia o, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico. Estos pacientes se decide una terapéutica más prolongada por los factores de riesgo de base que presentan los pacientes, ¿sí? Bien, y ya yendo hacia las conclusiones, como para resumir un poquito, entonces es una enfermedad en niños hospitalizados que está ampliamente relacionada a los abscesos venosos centrales, principalmente los colocados en miembros inferiores, que puede cursar de forma asintomática, por lo tanto tenemos que tener un alto índice de sospecha, que la clínica característica va a ser el aumento de temperatura, del tamaño, de la coloración del miembro afectado y los síntomas que nos refiere el paciente de pesadez, hormigueo, calambres. Que el diagnóstico es principalmente clínico y que nos acompañamos de métodos complementarios como de laboratorio con el dímero D y de imágenes, en primera instancia la ecografía Doppler. Y después, si requerimos la utilización de otros métodos complementarios, vamos a ir escalando a mayor complejidad, ¿sí? Teniendo en cuenta las características de la ecografía Doppler, de la accesibilidad, de la no irradiación al paciente, ¿sí? Que la duración del tratamiento puede variar entre 6 semanas y 6 meses, 6 meses, teniendo en cuenta las características individuales del paciente, y que las heparinas de bajo peso molecular al día de la fecha continúan siendo las más utilizadas, pero que se encuentran en el estudio de los anticoagulantes orales directos que se encontrarían presentando características prometedoras por lo tanto, para el futuro, digamos, ¿sí? Acá está la bibliografía que utilizamos, y bueno, si la quieren leer, y nada más. Este es tu debut, primera, ¿no? Este es el primero. Excelente. Para que vamos a dejar de compartir pantalla. Y acá, Y corto directamente, ¿verdad? sí, sí.